Hermano, y cuando una iglesia recibe ese bautismo, esa plenitud del Espíritu, empiezan a pasar cosas. Bueno, yo no tengo mucho tiempo para decir, pero usted lo puede ver después, y yo sé que muchos lo han visto, cómo a partir de ese momento empiezan a pasar milagros, cosas tremendas. Fíjense si estaban pasando cosas tremendas, que la gente que pasaba miraba lo que había allí y dijo: ellos están borrachos, están llenos de monstruos, esta gente se han tomado mucha bebida alcohólica. Porque las cosas que estaban pasando allí no estaban definidas, no estaban al orden de la capacidad de las personas que estaban mirando. Pero ni siquiera los mismos discípulos, los que estaban allí, estaban. Porque, bueno, cuando Pedro se levanta lleno del Espíritu de Dios, dice: esto es. Y empieza a hacer un recuento histórico. Lo que dijo Joel. Esa fue la palabra que esclareció. Yo creo que un mensaje positivo de la palabra allí en ese momento. Esto es lo que profetizó. Esto es lo que está pasando. Y dijeron quizás otros: esto fue lo que nos dijo el Señor que pasaría. Después de no muchos días, ustedes serán bautizados con Espíritu Santo y fuego. Santo Dios. Y cuando una iglesia empieza a buscar a Dios, cuando una iglesia empieza a orar, una iglesia empieza a dedicar y a separar tiempo específico para orar, para clamar, para interceder, es una iglesia que empieza, el enemigo empieza a retroceder, porque el diablo, no hay diablo que aguante una iglesia que ora. No hay conflicto, no hay presión, no hay política, no hay nada que aguante una iglesia que ora. Aleluya. Qué lindo, Jesús. Gloria a Dios. Eso es tremendo. Usted no puede calcular nunca. Yo he podido calcular, porque he tenido peticiones delante del Señor, pero cuando la iglesia que yo he pastoreado, no una, unas cuantas, empezamos a orar, a buscar el rostro de Dios, se rompen cadenas. Aleluya. Se ensancha el sitio de la cabaña de la iglesia. Las visiones se cumplen. Dios empieza a obrar de manera tremenda. Y eso, hermano, solo lo puede hacer una iglesia que ora. Únanse a su pastor orando al Señor. Busquen al Señor. Dice Hechos capítulo 6 versículo 7. Hay ahí, para mí, se resume este versículo en una evidencia perdurable. Los que habían de ser salvos se añadían a la iglesia. 6:7. Dice la palabra del Señor: y crecía. ¿Cuántos dicen amén, amén a esto, hermano? Amén. Crecía el número, y la palabra del Señor corría. ¿Cuántos creen que esta iglesia está creciendo? Amén. Pero va a crecer mucho más. Va a crecer mucho más. Vuelvo a decirles, es el principio. Si ustedes siguen este enfoque de llenarse y de seguir buscando al Señor, de seguir clamando a Dios, Dios escucha, Dios va a responder. Y aquí van a pasar cosas que a veces, porque siempre pasa así, Pastor Eliseo, el Señor va a hacer cosas que no tienes en tu mente todavía, que son más grandes que las que tú tienes en tu mente. Que si yo a veces he orado: Señor, ayúdame a ver lo que tú tienes en tu propósito, no lo que yo tengo en mi propósito, sino lo que tú tienes, porque es algo grande lo que el Señor tiene. Es algo grande. Y si me voy ahí también a Hechos capítulo 2, versículo 4, eso ahí lo que había era fuego, dinamita de Dios. 2:4 dice la palabra: pero Dios, que es rico, Hechos 2:4, estoy acá, pero se lo voy a, mire, ahí usted lo tiene ahí. Y fueron todos llenos del Espíritu.
El Espíritu vino como un río, si usted quiere decirlo así. Vino como fuego, vino como usted le simpatice mejor decirlo, o le caiga mejor, usted lo puede decir. Pero dígale al hermano que tiene a su lado, el Espíritu va a venir sobre ti como fuego. Sí, Señor. Sí, Señor. Cuando el Espíritu viene sobre la iglesia, por supuesto la iglesia está orando, la iglesia está buscando al Señor, la iglesia está insistiendo en la presencia de Dios, la iglesia está clamando, el Espíritu de Dios viene, llena a los hermanos. Siempre hay algún tipo de explosión. Por alguna parte hay algo que se revienta, que usted sabe que se quebró, que se rompió. A veces son las paredes. Yo he roto muchas paredes en mi vida, porque el templo crece y rompemos la pared, y los hermanos me han dicho: ay, pastor, pero sin paredes. Donde está Dios, las cosas cambian. Y prepárese una cosa, hablando de cambio, ya esto no está en mí, pero prepárese para cambios. Porque cuando el Espíritu viene, hay muchos cambios que no esperábamos. Y hay que estar dispuestos a los cambios, como por ejemplo a irse a este lugar, pero un lugar mucho más grande, hacer un templo, hacer cosas que quizás no han pensado todavía. A lo mejor el pastor está arreglando todo eso ahí, pero no, eso no le cabe, no le sirve. Cambios. ¿Y a dónde vamos a ir ahora, pastor? No sé, Dios lo mostrará. Hermanos, créame que esto no era lo que yo iba a predicar. Yo traía como un saco de bosquejo, hermano, y ninguno me sirvió. Agarré un papelito. ¿Escuchó eso? Agarré un papelito y puse ahí algunas cosas que sé, porque es mejor decir lo que Dios quiere que uno diga que muchas palabras. Luego ya el mundo está cansado de palabras. Hay demasiadas palabras por todas partes, pero pocos hechos. Hablando de esto un momentico, solamente una pincelada, hermano. Le estoy diciendo esto porque lo estoy viviendo día a día en mi pastorado. Nosotros tenemos en estos momentos miembros en plena comunión, 547 miembros en la iglesia que pastoreo, pero hay más de 800 bautizados con el Espíritu Santo. Porque estamos haciendo énfasis. En nuestros cultos está la gente recibiendo el Espíritu Santo siempre, toda la semana reciben 1, 2, 4, 5 la promesa. Se ha hecho normal, se ha hecho eso. No hay que, los hermanos que sirven, usted no puede empezar a servir, tiene que recibir el bautismo, la promesa del Espíritu Santo, y llénense de Dios primero. Y ese fuego le ha dado a la iglesia entonces frutos. Gálatas 5. Ustedes conocen, ¿verdad? Gálatas 5, 22 y 23. Ahí aparece amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Una iglesia que busca al Señor, inmediatamente salen los frutos. Y hermanos, vuelvo a decirle, los frutos que han visto, que ya han visto, es simplemente unos poquitos, es como la primicia. Va a haber abundancia de frutos. Ustedes van a tener fruto para repartir. La copa se va a llenar y va a haber fruto para repartir, para dar a otros lugares, y la iglesia sigue buscando al Señor. Así es cuando alguien tiene una visión, el Señor es multiplicador de las visiones que Él da. Se multiplican. Y entonces encuentro primero frutos, porque yo creo que lo primero que debe hacer una iglesia y un cristiano es tener fruto. Carácter cristiano estoy hablando. Y después que yo vivo lo que estoy viviendo, entonces puedo predicar. El evangelio ha tenido mucho conflicto, mucho problema últimamente, porque hay mucha gente hablando demasiadas cosas, pero no viven lo que predican. Y eso está trayendo detrimento al evangelio, está trayendo problemas al evangelio.
Pero cuando usted, hermano, habla simplemente la experiencia que usted ha tenido y es palabra de Dios y la experiencia vivida, eso tiene efecto en el corazón de la gente. También cuando hay frutos, entonces viene lo que está en 1 Corintios 12, a partir del versículo 4 al 11. Hay dones espirituales. La iglesia ora, se llena del Espíritu, tiene frutos de carácter cristiano y de vida cristiana, y después inmediatamente aparecen los dones del Espíritu, dones y ministerios. Una iglesia que sirve, como la iglesia de Hechos capítulo 2, inmediatamente que ellos recibieron la unción y el poder y el fuego de Dios fueron dispersados de aquel lugar, y por donde quiera que pasaban iba dejando la huella de que Dios estaba orando. Entonces, dones y ministerios para que la iglesia empiece a crecer y a desarrollarse más y a servir. Pero mire, hay una cosa que a mí me llama la atención en la iglesia primitiva, y está en Hechos el capítulo 6. Porque dentro de esos cambios, tampoco esto estaba en el programa,